Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para toda la carnita asada del mundo del espectáculo, el salseo de las celebridades y, por supuesto, los romances más apasionantes. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchísimos de ustedes al borde de sus asientos, especulando, analizando cada movimiento, cada mirada. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo sobre su relación. Desde cómo se conocieron, cómo surgió la chispa, esos momentos icónicos que todos recordamos con una sonrisa y, por supuesto, vamos a intentar descifrar qué pasó al final. ¿Hubo drama? ¿Hubo corazones rotos? ¿O simplemente la vida los llevó por caminos diferentes? No se muevan porque lo vamos a averiguar juntos. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos vídeos llenos de salseo y análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y estarán al tanto de todos los dramas y romances del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, qué pareja! Para muchos, la encarnación perfecta del amor de telenovela hecho realidad. Su historia comenzó en el set de Sen Kalkapm, esa comedia romántica turca que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada interacción fuera de cámara. Los fans, como buenos detectives, empezaron a recopilar pistas, a analizar cada foto, cada vídeo, buscando confirmar lo que todos sospechábamos, que el amor había traspasado la pantalla. Pero, ¿cómo se conocieron realmente? Bueno, Hande ya era una estrella en ascenso en Turquía, con varios papeles importantes en su haber. Había conquistado al público con su belleza natural y su talento actoral, demostrando que podía interpretar tanto roles dramáticos como cómicos con la misma facilidad. Recordemos su participación en series como Güneşler y Aşk Laftan Anlamaz, que la catapultaron a la fama y la convirtieron en un rostro familiar en los hogares turcos. Su estilo fresco y cercano la hacía aún más atractiva para el público, que la veía como una figura accesible y auténtica. Kerem, por su parte, había regresado a su país natal después de una exitosa carrera en Estados Unidos. Había participado en varias producciones americanas, demostrando su versatilidad como actor y abriendo camino para otros talentos turcos en la industria hollywoodense. Su regreso a Turquía generó mucha expectativa, ya que se esperaba que aportara su experiencia y conocimientos para elevar el nivel de la producción audiovisual turca. Además, su atractivo físico y su carisma lo convertían en un galán irresistible, listo para conquistar los corazones del público femenino. Ambos fueron elegidos para protagonizar Sen Kalkapm, una serie que prometía ser un éxito rotundo, y vaya que lo fue. La premisa de la serie, que combinaba elementos de comedia romántica con toques de drama, era perfecta para atraer a un público amplio y diverso. Además, la producción contaba con un equipo de profesionales talentosos y experimentados, lo que garantizaba la calidad del producto final. La elección de Hande y Kerem como protagonistas fue un acierto, ya que su química natural y su talento actoral prometían hacer de la serie un éxito arrollador. Las primeras semanas en el set fueron, como en cualquier trabajo, de conocimiento mutuo, de romper el hielo. Los nervios eran palpables, ya que ambos actores eran conscientes de la importancia de la serie y de la expectativa que generaba en el público. Sin embargo, poco a poco, la tensión inicial fue desapareciendo y ambos comenzaron a sentirse más cómodos el uno con el otro. Compartían risas, anécdotas y experiencias, lo que les permitió conocerse mejor y establecer una conexión más profunda. Los directores y productores de la serie se dieron cuenta rápidamente de la química que existía entre Hande y Kerem y comenzaron a explotarla al máximo, incorporando más escenas románticas y momentos íntimos entre sus personajes. Pero pronto, la relación entre Hande y Kerem empezó a florecer. Se contaban chistes, compartían anécdotas, se apoyaban en los momentos difíciles. Se hacían reír el uno al otro, algo que, como bien sabemos, es fundamental en cualquier relación. Durante los descansos de la filmación, se les veía conversando animadamente, compartiendo café y disfrutando de la compañía del otro. A medida que pasaban los días, la amistad entre Hande y Kerem se fue fortaleciendo y comenzaron a surgir sentimientos más profundos. La química era tan evidente que los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular rápidamente. Los fans estaban enloquecidos, creando cuentas de Instagram dedicadas a la pareja,
analizando cada detalle de sus vidas, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable de que Andy y Kerem estaban enamorados. Los fans incluso comenzaron a crear apodos cariñosos para la pareja, como Anker o Kerande, demostrando su apoyo y entusiasmo por su posible relación. Y claro, Andy y Kerem alimentaban un poco esa ilusión, compartiendo fotos juntos, dejando comentarios en las publicaciones del otro. Publicaban fotos en sus cuentas de Instagram donde se les veía disfrutando de momentos divertidos y espontáneos, lo que alimentaba aún más los rumores de romance. Además, intercambiaban comentarios ingeniosos y cariñosos en sus publicaciones, lo que hacía que los fans se emocionaran aún más. Andy y Kerem eran conscientes del impacto que tenían en el público y sabían que sus acciones eran observadas y analizadas al detalle. Sin embargo, decidieron no negar ni confirmar los rumores, dejando que la especulación siguiera creciendo. Durante la filmación de Senkalkam, Andy y Kerem pasaban la mayor parte del día juntos. Trabajaban largas horas, enfrentaban desafíos, compartían momentos de alegría y también de frustración. La filmación de la serie era un proceso exigente que requería mucha dedicación y esfuerzo por parte de todo el equipo. Andy y Kerem se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Esta convivencia intensa inevitablemente los unió aún más. Se convirtieron en confidentes, en amigos y finalmente en algo más. Recuerdo que en una entrevista, Kerem dijo algo muy lindo sobre Andy. Dijo que admiraba su talento, su profesionalismo y sobre todo, su gran corazón. Destacó su capacidad para transformar cualquier personaje en algo auténtico y conmovedor, así como su compromiso con el trabajo y su dedicación al equipo. Andy, por su parte, siempre destacaba la inteligencia, el sentido del humor y la sensibilidad de Kerem. Admiraba su capacidad para hacerla reír, su empatía y su habilidad para conectar con las personas. Era evidente que se admiraban mutuamente, que se respetaban y que se complementaban a la perfección. Pero la confirmación oficial de su romance no llegó de inmediato. Andy y Kerem eran muy discretos al principio, intentando proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Ambos actores eran conscientes de que su relación sería objeto de escrutinio público y querían evitar que la presión mediática afectara su felicidad. Además, querían asegurarse de que su relación fuera sólida y duradera antes de hacerla pública. Sin embargo, los paparazzi eran implacables. Los seguían a todas partes, intentando captar una foto comprometedora. Se escondían detrás de los árboles, los seguían en coches y motos, e incluso contrataban drones para espiar sus movimientos. La presión mediática era constante y agobiante, lo que dificultaba aún más la tarea de mantener su relación en secreto. Y finalmente lo lograron. En abril de 2021, las fotos de Andy y Kerem disfrutando de unas vacaciones juntos en las Maldivas inundaron las redes sociales. Se les veía relajados, felices, enamorados. Las fotos mostraban a Andy y Kerem paseando por la playa, nadando en el mar y disfrutando de cenas románticas. No había duda de que eran pareja. Y aunque nunca hicieron una declaración oficial, las imágenes hablaban por sí solas. A partir de ese momento, Andy y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su romance era como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, exitosos y enamorados que vivían su historia de amor a la vista de todos. Los fans se emocionaban con cada foto, con cada mensaje, con cada aparición pública de la pareja. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, asistían a eventos públicos de la mano. Su amor era palpable, genuino y para muchos inspirador. Se convirtieron en un ejemplo de que el amor verdadero sí existe, de que los sueños sí se hacen realidad. Su relación era una fuente de inspiración para muchas personas que creían en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Pero como en todo cuento de hadas, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Los fans notaron que Andy y Kerem ya no compartían fotos juntos, que no se comentaban las publicaciones, que no se les veía juntos en público. Las alarmas comenzaron a sonar y la especulación se intensificó. Al principio muchos pensaron que era simplemente una fase, que estaban ocupados con sus respectivos proyectos y que no tenían tiempo para estar juntos. Se argumentaba que ambos actores estaban trabajando en proyectos diferentes y que sus agendas no coincidían. Sin embargo, a medida que pasaban los días,
los rumores se hicieron cada vez más fuertes y la preocupación de los fans aumentó. Pero los rumores se hicieron cada vez más fuertes y finalmente se confirmó lo que todos temían: Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock para sus fans. Muchos no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. ¿Había sido la presión mediática? ¿La distancia? ¿O simplemente se habían dado cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro? Estas eran algunas de las preguntas que se hacían los fans, buscando una explicación lógica a la ruptura. La decepción era palpable en las redes sociales, donde los fans expresaban su tristeza y desilusión. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Hande y Kerem siempre fueron muy discretos con su vida personal y decidieron mantener los detalles de su separación en privado. Algunos medios especularon que había habido desacuerdos sobre el futuro de su relación, que tenían diferentes prioridades y que no estaban de acuerdo en algunos aspectos importantes. Otros sugirieron que la presión mediática había sido demasiado grande, que no podían soportar la constante vigilancia de los paparazzi y la atención del público. También se habló de posibles infidelidades, aunque nunca hubo pruebas concretas de ello. Estos rumores, aunque infundados, contribuyeron a crear un clima de incertidumbre y especulación en torno a la ruptura. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la ruptura fue dolorosa para ambos. Hande y Kerem habían compartido momentos muy especiales juntos, habían construido una relación sólida y profunda, y separarse no fue fácil para ninguno de los dos. El proceso de duelo fue difícil y requirió tiempo para sanar las heridas y seguir adelante. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos diferentes. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También se convirtió en embajadora de varias marcas de renombre y se dedicó a causas benéficas. Su agenda estaba llena de compromisos profesionales y personales, lo que le permitía mantenerse ocupada y enfocada en el futuro. Kerem, por su parte, también continuó trabajando como actor, participando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su carrera. También se involucró en proyectos sociales y se dedicó a viajar y descubrir nuevas culturas. Su objetivo era expandir sus horizontes y encontrar nuevas oportunidades para crecer como persona y como profesional. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado los enfrentamientos mediáticos. Se han deseado lo mejor en sus respectivos caminos y han demostrado que es posible mantener una amistad después de una relación amorosa. Su madurez y profesionalismo son un ejemplo para otras parejas que han pasado por situaciones similares. En retrospectiva, la historia de Andercel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que los sueños pueden hacerse realidad, pero que también las relaciones pueden llegar a su fin. Su romance fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo, pero que al final tuvo un final agridulce. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias y seguir adelante con optimismo y esperanza. Hande y Kerem nos demostraron que el amor es posible, pero también que la vida sigue, que siempre hay nuevas oportunidades y que lo importante es ser felices, incluso si no es juntos. Su historia es un ejemplo de resiliencia y de la capacidad humana para superar los obstáculos y seguir adelante. Y bueno, mis queridos chismosos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin. Como vieron, su historia tuvo momentos muy lindos, momentos de mucha pasión y también momentos difíciles que, lamentablemente, llevaron a su separación. Pero como siempre les digo, lo importante es recordar los buenos momentos y seguir adelante. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Andercel y Kerem Bürsin? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más chisme y salseo. Adiós.